Buenos días. Alguien diría, bueno, es que es obvio que damos clase. De hecho, hay alguien, se supone que invitamos a alguien a que ingrese y supervise, ¿no? O sea, hay un invitado, que nunca lo he visto, pero se supone que debe de haber. Hay un invitado que es un maestro, bueno, no es un maestro, normalmente es famoso prefecto, ¿no? Que va checando que los maestros vengamos y todo eso. Entonces, este, a ver, como diría alguien, ¿creen que sea lógico de que tenga que haber alguien que nos supervise? O los mismos alumnos se podrían quejar y decir, el doctor Zárate no vino. ¿Es lógico o no es lógico? ¿O es parte del sistema? Es parte del sistema, ¿no? Exacto. El sistema mexicano es de desconfianza, ¿eh? Si el sistema mexicano es para pedirte papeles, dices, bueno, ¿y por qué me va a pedir papeles excepto que haya hecho un delito? Si hice un delito, sí, o sea, me pasé un alto, algo por el estilo. Pero si no me pasé un delito, pues no tiene por qué acusarme, ¿no? Pero si el sistema mexicano es, y es lo malo, ¿no? Porque la idea es de que ustedes aprendan, por ejemplo, eso es muy importante. Entonces, ok, entonces estamos con voy a compartir pantalla, que eso también es algo que es un patrón, siempre se me olvida. Y listo. Ok, estábamos ayer con los ejercicios en el programa Analógica. Eso es interesante porque la idea de que usen un software es que el software les permita practicar. O sea, tú puedes crear expresiones, hacerlas a mano y luego hacerlas en el software y checar si es cierto, si está correcto. Nosotros como gente de sistemas muchas veces siempre se nos dice, primero tenemos que aprender a hacer las cosas y luego tenemos que enseñarle a la máquina cómo. O sea, yo no le puedo enseñar a un niño a cantar si no canto yo primero. Yo no le puedo enseñar a hacer unos frijoles si yo no sé hacer frijoles. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Hacerlos. En este caso, ustedes tienen que hacerlos, o sea, ver estas tablas de verdad cómo se hacen, que simplemente es usar las expresiones una por una y luego juntarlas. Y al final lo pueden comparar contra el programa. O sea, una de las grandes ventajas que tenemos, que obviamente no se tenía antes, era de que tú puedes probarlo, ¿sí? Y y bueno, ya después de que usan el programa para esos ejercicios, en el experimento número 3, este, la idea es de que busquen una historia o la pueden inventar, no hay ningún problema. Si se les hace más fácil, invéntela. Y traten de identificar preposiciones simples, ¿sí? Que estén conectados por conjunciones, disyunciones e implicaciones, ¿sí? Por ejemplo, dices, es una preposición simple. Libre, otro implicado en fraude contra Coahuila. Pagó 1.6 millones de pesos de fianza. Este, podemos decir que es una proposición porque puede ser falso, puede ser verdadero, ¿no? Puede ser que no pagó los 1.6 millones, puede ser que no pagó, que pagó en eso, no pagó eso. Incluso aquí se puede decir que hay un conector escondido, ¿no? Hay un I que no está visto, que es un I implícito. Bueno, por ejemplo, en el caso amarillo, que es una implicación, tenemos el texto. Sergio Fuentes Flores, uno de los acusados de falsificar decretos del Congreso de Coahuila para tramitar créditos bancarios, fue liberado del reclusorio de su detención el sábado por la mañana. La primera proposición, Sergio fue detenido el sábado por la mañana. La segunda, Sergio Flores fue liberado. ¿Por qué es una condicional, compañeros? ¿Por qué
aquí podemos encontrar en el texto una condicional. A ver, díganme. ¿Por qué razón este texto en amarillo es una condicional? Por favor, hagan el favor de decirme. Es como que el primer enunciado de que Ajá. fue detenido fuese verdadero, pero no se quedó ahí. Bueno, sí, pero una condición, bueno, ya de que sea verdadero o sea falso es otra cosa, pero lo que importa en las proposiciones es que condicionen. ¿Por qué son condicionales? Porque para que sean ciertas tiene que pasar cierta acción, ¿no? Casi, porque para que te detengan, para que seas liberado te tienen que detener primero. ¿Estás de acuerdo? Para que te reprueben, primero te tienes que inscribir en el curso. Para que te paguen, primero tienes que trabajar o vender algo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, o sea, como dicen, y tienen razón, es una condición de que primero tiene que pasar algo para que suceda el otro. De que sea cierto o no, eso ya no importa. O sea, al final de cuentas, de que sea cierto o no, eso ya lo evalúas después. ¿Qué es lo que pasa en la programación? En la programación, dependiendo de la situación, van a ver que en un momento dado algo puede ser cierto o algo puede ser falso. Entonces, lo que hace la condicional es precisamente a partir de esa información, decide un valor de verdad. Como dices, no fue cierto que Sergio Fuentes fue detenido, por lo tanto, Sergio Fuentes no pudo haber sido liberado. ¿Sale? Al revés, Sergio Fuentes fue detenido, pero puede ser que no haya sido liberado, o puede ser que fue detenido y fue liberado. Eso ya no nos importa, lo que nos importa aquí es que ustedes identifiquen una implicación. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de que yo les pase ese cuestionario implica que a mí me lo están pidiendo. Digo, yo por gusto no se los pediría. Bueno, sí es importante, yo no digo que no, pero pues como que se vuelve más burocrático. Pero de todas maneras, pues podemos ver que una cosa implica la otra. O sea, por ejemplo, el hecho de que vaya retrasado implica de que les voy a tener que calificar rápido el viernes porque tengo que entregar evidencias de decir que sí estoy dando clase y todo eso, ¿no? De nuevo, aquí abajo dice, fuentes al interior de la Fiscalía del Estado informaron que el ex administrador de políticas públicas salió el domingo por la noche tras pagar una fianza de 1.6 millones de pesos. Aquí, ¿dónde está la implicación? Es que pagó 1.6 millones de pesos, ¿no? Exacto, primero, ¿cuál es el antecedente? Pagó una lana, ¿cuál es el consecuente? Que salió libre. Exacto, perfecto. A ver, alguien que me dé un ejemplo que podría utilizar en la tarea. El profesor de matemáticas discretas dejó tarea y yo no la hice y por consecuencia repruebo la materia. ¿Podría Puede ser? ser. Son varias, ¿eh? La primera es, para que tú no hayas hecho para que haya existido una tarea, implica que alguien antes la encargó. O sea, antecedente, el docente de matemáticas dejó tarea. Consecuente, no la hiciste. Esa es la primera implicación. Segunda implicación,
no hiciste la tarea, por lo tanto, ese es el antecedente y el consecuente es reprobaste la unidad. ¿Sí? O sea, puede ser que haya más de una implicación, ¿eh? O que haya una serie de implicaciones. O sea, una cosa conduce a la otra y la otra conduce a la otra. Lo que hablábamos de encadenamiento. Cuando tienes varias implicaciones es un encadenamiento. O sea, por ejemplo, dices, el maestro dejó una tarea y yo no la hice, primera implicación. Yo no hice la tarea y por lo tanto reprobé la unidad, segunda implicación. Como reprobé la unidad, se la entregué a mi papá y se enojó. ¿Tu papá por qué se enojó? Porque reprobaste la unidad. Tercera implicación. Mi papá se enojó y no me dejó salir en el fin de semana. Siguiente implicación. Por no salir el fin de semana, mi novia se fue con otro. Tercera implicación. Y así le puedo seguir, ¿eh? ¿Sí me explico? Esto es encadenar, es una implicación, sigue otra, sigue otra, sigue otra. ¿Sale? Luego, o sea, así se van a inventar una historia o la pueden encontrar, si la encuentran mejor. Conjunciones. Conjunciones es como en este azulito. Te dice, ¿por qué es una conjunción? Dice, la fiscalía lo acusa de falsificar decretos legislativos. Y esa es la primera expresión. La segunda explicación hay un y, sus respectivas publicaciones. Es decir, el cuate falsificó decretos legislativos y también falsificó publicaciones en el periódico oficial. Y también los registró en la Secretaría de Hacienda como válidos para conseguir líneas de financiamientos, por tanto, en los bancos Santander y del Bajío. Aquí tenemos una conjunción, dos conjunciones, tres conjunciones. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con el y, compañeros? ¿Una conjunción? Que significa que dos cosas se tienen que dar, ¿están de acuerdo? Ajá. Aquí, por ejemplo, te dice que hubo líneas de financiamiento en dos bancos, en Santander y el Bajío. O sea, hubo y dos, ¿sale? O sea, si se dio en Santander, pero no en el Bajío, entonces es falso. Si se dio en el Bajío, pero no en Santander, es falso. Si no se dio en ninguno de los dos, es falso. Ah, pero si se dio en los dos, entonces es verdadera la expresión. ¿Sí, compañeros? Ahora, el de aquel gris dice, no sabía con exactitud la causa del delito, si era por falsificación o robo al gobierno o falsificación de decretos. Es decir, el delito puede ser por tres cosas, porque falsificaron documentos, porque falsificaron decretos o porque simplemente le robaron al gobierno. ¿Sí? Es el clásico que llega uno y dice, es que Juanita está enojada. Puede ser porque o llegué tarde, o me cachó mis mensajes del celular, o su papá la regañó. Pueden ser las tres razones, pueden ser dos de ellas o pueden ser una de ellas. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la diferencia en cada caso? En el amarillo significa que hay un causa y efecto. En el gris significa que son diferentes opciones. En el azul significa que son diferentes opciones, pero que todas se cumplen. Es un y. El verde es simplemente una expresión sencilla. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en el verde, si no encontramos una proposición, pues simplemente le ponemos verde. Si no encontramos, por ejemplo, un y, un o, un sí, entonces, implícito. Entonces, ¿de qué se trata este ejercicio? Hacen una historia o encuentran una historia en el periódico, donde quieran, y empiezan a identificar proposiciones de este tipo. ¿A qué le llamamos proposiciones de este tipo? Causa y efecto, proposiciones conectadas con un o con un y. ¿Sí? Esa es la idea de este ejercicio. Que vean en los textos que nosotros lo usamos. O sea, lo usamos en el texto normal. Bueno, de nuevo, para no saltarme lo que dice aquí. En el experimento número 3 tiene que ser de
un periódico, internet o lo que ustedes quieran. En el experimento número 4, la historia la van a inventar ustedes. ¿Sí? Puede ser algo sencillo, porque te dice que nada más que el uso de por lo menos 2 reglas de inferencia, ¿sí? Que usen los modos tolendo tollens, ponendo ponens y variantes. Y le tienen que ponerlos en este, a ver, en el de arriba, bueno, también. En el de arriba lo que me importa es que usen proposiciones de conjunción, disyunción, implicación. En el 4, lo que importa es que identifiquen los modos tolendo tollens, es decir, afirmando, afirmo. Aquí se puede ver un tolendo tollens. Pagó una fianza y por lo tanto salió el domingo por la noche. ¿Sí? Por ejemplo, esto también en el verde se podría ver un tolendo tollens. Como fue acusado de varios delitos, por lo tanto fue capturado. ¿Sí? Entonces, traten de ver por lo menos 2, donde cómo podemos utilizar estos, poniendo pons. Lo que decías ahorita, el profesor dejó una tarea y con eso apruebo la materia. No hice la tarea, por lo tanto, no pasé la materia. Ese es un poniendo ponens. Entonces la idea es que vean los modos de inferencia, las reglas de inferencia, y que lo vean con ejemplos de ustedes. Que digan, bueno, ¿yo cómo lo uso? Porque lo usamos, ¿eh? Lo usamos perfectamente para precisamente inferir cosas. Para decir, si esto pasa, por ejemplo, si estoy al final de la unidad y voy retrasado, entonces los apuro. Si no voy retrasado, entonces no los apuro. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos implica un determinado poniendo ponens. En matemáticas discretas, vamos, debería de haber evaluado hace una semana. No evalué, por lo tanto los voy a apurar. Este es un modo de inferencia. ¿Sí? Esa es la práctica número 5. La práctica número 6, normalmente lo voy a recortar. El problema del misionero, normalmente se lo empiezan a fusilar. Y aparte el problema es que normalmente lo tendríamos que hacer en clase, porque se supone que 3 de alumnos, o sea, yo les represento la idea del misionero. ¿Sí? Entonces, se supone que se tienen que discutir la pregunta y demás. Pero el problema es que no existe, no tenemos un... Vamos a hacerla de rápido. A ver, para que estén atentos. El experimento número 2 no se los voy a poner. De hecho, yo creo que para la siguiente versión del manual la voy a quitar porque les digo, el problema está que como no tienen bases de programación, se complican mucho la existencia. Y es todo de la unidad número 6. Vamos a ver el problema del misionero. Y se trata de lo siguiente. Yo voy a escoger, a ver, para que seamos parejo, un hombre y una mujer. Miriam, ¿estás conectada? Sí, profe. Ok. Y Sergio, ¿estás conectado? Sí, profe. Ok. Entonces, Miriam siempre dice la verdad y Sergio siempre dice mentiras. ¿Ok? El problema del misionero es el siguiente. Va un misionero por un camino y se encuentra
a Miriam y a Sergio. Se supone que él tiene que llegar, se los encuentra en una bifurcación, es decir, lo que conocemos como una Y, o sea, un camino que se divide en dos. Uno de los caminos lleva hacia la aldea de caníbales y otro de los caminos lleva hacia la misión donde están los niños y donde tiene que llegar el misionero. Entonces, el misionero solamente puede hacer una sola pregunta a los dos, es decir, tiene que escoger a Sergio o a Miriam, uno de los dos, y le tiene que hacer una sola pregunta para saber cuál es el camino que lo lleva a la misión, que es donde quiere. El problema aquí es que si se equivoca y en lugar de ir a la misión va con los caníbales, pues se lo van a comer. Entonces, vamos a probar. Eso lo pueden hacer en equipos, es decir, se pueden juntar varios y discutir cuál sería la pregunta. Ahorita nada más lo vamos a hacer por mientras, o sea, voy a escoger a algunos de ustedes para que hagan la pregunta. Les voy a dar 5 minutos para que lo piensen. Voy a pedirles que hagan una pregunta a ellos dos. Uno sería Daniela, el otro sería Leonardo y el otro sería Osvaldo Isaac. ¿Ok? Ustedes tres tienen 5 minutos, le pueden preguntar a sus amigos, no hay problema. Tienen 5 minutos para pensar una sola pregunta que le harían a Miriam o a Sergio, de tal manera que con esa sola pregunta pudieran llegar hacia la misión. Ok, empezamos. Profe, una pregunta nada más. La pregunta ¿Qué, nada más, tu pregunta? la, ¿Qué pasó? la pregunta nada más lo vas a hacer a una sola persona. O sea, no. Nada más a una. Ok. Tú no, aclarando, tú no sabes quién dice verdad y quién dice mentira, ¿eh? En realidad los ves así nada más y son igualitos. Bueno, aquí en este caso pues son Miriam y Sergio, no son igualitos, pero en el problema original son igualitos, son dos negros completamente igualitos. Y tú no sabes quién, lo único que sabes es que uno de ellos siempre dice la verdad y otro de ellos siempre dice mentiras. Ok. Profe, la pregunta es de cómo llegar a la misión, ¿verdad? Si la pregunta tienes que hacerla de tal manera tienes dos caminos, ¿ok? Entonces tienes que hacer una sola pregunta que obviamente que te diga el camino que te lleva a la misión. Ok, gracias. Vale.
Nada más como comentario al calce, la mayor parte de los grandes lógicos de todos los tiempos han pasado por el manicomio, ¿eh? O sea, de todo lo que se ponen a pensar, y claro, son buenísimos, geniales, pero varios de ellos han pasado por el manicomio. Entonces, bueno, empecemos con la pregunta, primero las damas de Daniela. ¿Cuál sería tu pregunta? ¿Cuál es el camino más peligroso? Ok, vamos a ver. Supongamos que pero ¿a quién se la harías? Mm, No, ¿Puede ser a los dos? no, solamente puede ser a uno de los dos. A Miriam. A Miriam, ok. Miriam sabes que dice siempre la verdad, pero no necesariamente es cierto. Pero bueno, ok, si le atinaste a Miriam, lo cual es una probabilidad de un volado, es 0.5. Si le atinaste a Miriam, ya la hiciste. Pero si se la hiciste a Sergio, ya te amolaste, porque te va a decir que el camino hacia los caníbales es el menos peligroso. ¿Estamos? Sí. A ver, en este problema de lógica, se supone que lo que deben de generar es no puedes generar una contingencia. ¿Por qué no puedes generar una contingencia? Porque significa que a veces puede funcionar, a veces no. Si se lo dijiste a Miriam, funciona porque sí te va por el camino que debe de ser. Pero si se la dijiste al que dice mentiras, que en este caso Sergio, entonces te va a decir que es el camino contrario. ¿Me explico? Ahora, ¿quién más le encargué? A ver, a Osvaldo Isaac. ¿Qué pregunta harías? O sea, no puedes generar una contingencia. ¿Por qué no puedes generar una contingencia? Porque si generas una contingencia, te queda la incertidumbre de que te contestaron. Porque puede ser cierto, puede ser falso. Osvaldo, ¿cuál sería tu pregunta? Osvaldo, ya se fue. Ya se fue. Bueno, ¿a quién más le encargué que pensar una pregunta? A mí me ocurrió ahorita una. ¿No se te ocurre nada, Leonardo? No, Nada. Ok, nada. detalles. Traten de pensar, o sea, eso lo pueden decir, lo pueden hacer en equipo. Traten de pensar en una opción que, o sean todas las preguntas falsas o todas las preguntas verdaderas. O sea, todas las posibilidades. ¿Sí? O sea, tú cuando en este caso la pregunta que hagas, tendría que ser una pregunta hecha de tal manera que que esté segura de que todo es falso, o sea, es una contradicción o es una tautología. No puede ser una contingencia porque ¿cuál es el problema de la incertidumbre, compañeros? Profe, ¿yo le puedo decir una pregunta? Claro que sí. Es que creo que es el de, si le preguntara a tu compañero cuál es el camino correcto, ¿qué me diría? Y depende de lo que me conteste, escoges el otro camino. Sí, esa es la solución. Si lo googlearon o no, pero bueno. Sí es la solución que generas en este caso lo que haces es generas una contradicción. ¿Por qué? Porque supongamos que el camino correcto es el 1. Son dos caminos, 1 y 2, el camino correcto es 1. Si se lo preguntas a Miriam, bueno, a ver, de nuevo, cómo fue la pregunta? Porque a ver que si estuvo bien definida, porque sí, por ahí va, pero a ver, de nuevo, ¿me la podrías decir, Víctor? Era si le pregunto a tu compañero cuál es el camino correcto, ¿qué me respondería? Ah, ok. Sí, también es otra manera de. Si le preguntaras a Miriam qué camino me diría tu compañero que es el correcto, Miriam te diría la verdad. Entonces, este, como Sergio no te diría que es el 1, sino te diría que es el 2,
obviamente es una mentira. Entonces, por lo tanto, la respuesta, si le preguntaras al que dice la verdad, Miriam, sería 2. Ahora al revés, si le preguntas a Sergio, que siempre dice las mentiras, y te dice, ¿cuál es el camino que te diría Miriam, que es el correcto? Entonces, como es un mentiroso, Miriam te diría que es el 1, pero como es un mentiroso, te diría que es el 2. En ambos casos te dirían que es el 2. Por esa razón escoges el contrario. Wow, está medio raro, pero sí, la idea sobre todo es que generas una contradicción. ¿Por qué una contradicción? Porque Miriam te diría, no te diría el camino correcto, sino te diría el camino que te diría Sergio. Y Sergio no te diría el camino que te diría Miriam, sino te diría el camino contrario de lo que te diría Miriam. O sea, Miriam sí te diría la verdad, pero es la verdad de una mentira. Y en el caso de Sergio te diría la mentira de una verdad. ¿Sí quedó claro el juego de palabras? Ah, A ver, de nuevo. Miriam te diría la verdad de una mentira. ¿Sí? O sea, te diría la mentira, pero no te la diría por ella, te la diría porque está refiriendo hacia Sergio. Te diría la verdad de una mentira. Y Sergio te diría la mentira de una verdad. O sea, no te diría el valor que te da Miriam, sino te diría lo contrario. La mentira de una verdad. Entonces, en ese sentido, en ambos casos, lo que tendrías que hacer es seguir el camino contrario. La verdad de una mentira o la mentira de una verdad, en ambos casos son mentiras. Y como en ambos casos son mentiras, por lo tanto, sabes que tienes que irte por el lado contrario. Es decir, una doble negación. No sé si ahí quedó un poco claro o no quedó claro. Son juegos de palabras, ¿eh? Buenos días, profesor. Sí, buenos días. ¿Quién me habló? Luis Armando. Sí me explico, ¿cuál es la idea? O sea, por lógica, tú lo que dices es la verdad de una mentira y la mentira de una verdad. En ambos casos, los dos son mentiras. Y por lo tanto, lo único que tienes que hacer es negarlo. Niegas una mentira. ¿Y qué pasa cuando niegas una mentira? Una mentira es una negación de la verdad. Por lo tanto, una doble negación, ¿qué sería? ¿una verdad? Una verdad, exacto. Una verdad. Ajá. Esa es la idea ese es el objetivo del problema del misionero. El problema es una doble negación. Por eso es una doble negación. Ok. Entonces, eso sería la práctica número 6. Se acabó. Ok. Entonces, bueno, empezamos la unidad 4. Que esa, a ver. Empezando la unidad 4, bueno, la unidad 3 ya saben es el examen y son las prácticas como siempre. Eso, el examen en Moodle y espero hacerlo mejor esta vez. Pero bueno, ok. En la unidad número 4, a ver, recordemos, ¿qué vimos en la primera unidad? ¿Qué vimos en la primera unidad, compañeros? Hagan memoria. Las bases. ¿Qué vimos? ¿Cómo Fue contar? Vimos cómo contar. Que no hay una sola forma de contar, que hay muchas maneras de contar, ¿no? Que depende te convenga, pero puedes contar de diferentes maneras. Sistemas de numeración. Unidad número 2. ¿Qué se vio en Las la unidad número funciones, 2? ¿Cómo? las funciones biyectivas, inyectivas y sobreyectivas. Ajá, pero la unidad, ¿cómo se llamaba? Porque esas son relaciones, sí es cierto. Pero ¿qué más vimos en la unidad número 2? Que fue que en realidad lo principal. Conjuntos. Conjuntos. ¿Y ustedes creen que los conjuntos y los sistemas de numeración se aplican en la vida real?
Obvio. Ok. Unidad número 3 fue la lógica matemática. La unidad número 4 se refiere a que cuando nosotros queremos pasar de los, ¿cómo se llama? Queremos pasar de la lógica, los sistemas binarios, a una computadora. Necesitamos usar un tipo de álgebra que se llama álgebra booleana. Álgebra booleana o de Boole era un matemático, bueno, no estoy seguro si era matemático, pero fue en el siglo XIX. Él empezó a pensar, aclarando que la quinta unidad no es relaciones, relaciones ya la vimos en la unidad número 2. Es que hay un, ¿cómo se llama? Hay un error fuerte ahí, pero bueno. Ok. En el caso de la álgebra booleana, es lo que me va a permitir cambiar los elementos de lógica, me va a permitir convertirlos a algo físico, ¿sí? A lo que son circuitos, a lo que es ya la computadora como tal. O sea, en la computadora, de alguna manera, con el paso de la tecnología, lograron crear, por medio de la electrónica, de hecho, hay computadoras que se hicieron con agua, las primeras computadoras eran con engranes, ¿sí? Pues esa es la parte física, el hardware. Pero la parte lógica, la parte que hace que eso se convierta en resultados, es la álgebra booleana. Y la álgebra booleana está basada en la lógica matemática y en el sistema de numeración binario. ¿Sale? ¿Qué significa? Pues significa que que yo voy a voy a poder, de mi teoría, de decir, pues necesito una computadora. Normalmente cuando se empezaron a crear este tipo de ideas, o sea, máquinas existen desde hace siglos, pero cuando la gente empezó a tener la idea de crear una máquina, le llamaban máquinas de propósito general. Las máquinas de propósito general, les digo, se implementaron con muchas maneras, que tiene que ver con la lógica digital y la lógica que ya se implementa en una computadora. Primero, ¿qué necesitamos saber? Pues obviamente el sistema binario, ¿no? Todo lo que vimos de suma, resta, multiplicación, división, prácticamente es esto, ¿sí? Y operadores lógicos, porque por ejemplo, muchas operaciones que se hacen en la computadora son comparaciones, son sumas, restas, comparaciones, etcétera. ¿Por qué se usó el sistema binario? ¿Se acuerdan que ya les había comentado, verdad? ¿Por qué se usó el binario? Porque era más fácil para leerla para la computadora, porque nada más eran dos números, era encendido o apagado, ¿no? Exacto, más que es más fácil de implementar. El que digas blanco, negro, luz, oscuridad, bonito, feo, ¿sí? Entonces, cuando empezaron a crear circuitos, ya sea circuitos mecánicos, circuitos con agua, y cuando crean los circuitos electrónicos, dicen, pues, vamos a crear un circuito que nada más maneje dos posibles valores, 0 y 1. Que esto perfectamente se acomoda a la computadora. En eléctrica, en la ingeniería eléctrica, tenemos algo que precisamente se comporta como eso,
que son los interruptores. A ver, alguien dígame por qué un interruptor se comporta como un circuito lógico. Bueno, no Porque sé, deja pasar la electricidad y no deja pasar la electricidad, ¿no? Cuando está exacto. encendido. Cuando deja pasar la electricidad se convierte en verdadero. Es como cuando prendes un foco, ¿no? Si se ve el foco, entonces significa de que es verdadero. Si no sé, si el foco está apagado, significa que es falso. Si el interruptor, en lugar de tenerlo para un foco, lo tenemos para un motor, ¿cuáles serían los estados de falso y verdadero? Apagado y prendido. Exacto, cuando el motor está apagado es falso, cuando el motor está prendido es verdadero. Ok, Josh Bull, del siglo XIX, 1815 a 1864. Él desarrolló un sistema que consiste en que en base a ciertas operaciones, las operaciones que vimos de lógica y o no, tú podías empezar a generar posibles respuestas a un sistema. Es decir, ¿a qué se refiere el comportamiento? Se refiere a que si las entradas son a cierto tipo de cosas, tu salida es cierto tipo de cosas. Pongamos, por ejemplo, los sensores de un carro. Los sensores de un carro te dicen qué es lo que pasa cuando uno de los sensores detecta que una puerta del carro está abierta. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a sonar una alarma. Exacto. Entonces, esa es una expresión lógica que dice, si uno de ellos no está cerrado bien, entonces por lo tanto indica que es falso que puedes andar. O sea, te dice es falso y empieza a sonar la alarmista y todo ese rollo. ¿Cuándo se apaga la alarma? Cuando cambian los estados. Es decir, cuando todos los elementos dejan de estar en prendido o apagado. O sea, dependiendo la tabla de verdad. Recordemos que aquí nos van a servir las mismas cosas. Si tuvieras una tautología, significa que el foco siempre estaría prendido, el motor siempre estaría prendido. Si tuvieras una contradicción, ¿cómo estaría el foco? Siempre apagado. Pero ¿cómo lo deseas? ¿Cómo quieres que funcionen las cosas? Pues a veces apagado, a veces prendido, ¿no? Dependiendo de lo que quieras, dependiendo de las entradas. Ya ven que su carrera se llama sistemas computacionales. Todo sistema, no nada más los computacionales, los sistemas hidráulicos, los sistemas, todos siempre van a tener una entrada, un proceso y una salida. Y eso es lo que tenemos que medir. Es, por ejemplo, si tomo mucha agua y hace mucho calor, ¿cuál es la salida del cuerpo humano? Sudar. Sudor. Sudor. Exacto, empiezas a sudar, esa es tu salida. Si yo le pongo gasolina a un carro, gasolina y aire, entonces obviamente al prender el motor, que es el proceso, la salida es el movimiento. Si yo conecto, o sea, la entrada es energía eléctrica y el proceso es el refrigerador, ¿cuál es la salida? El frío. Entrada electricidad y un gas, porque hay un gas que entra. Proceso, todo lo que hace el refrigerador. ¿Cuál es la salida? Ush, me cortó. De nuevo, disculpen. ¿Cuál es la salida en un refrigerador? La entrada Sería podemos la decir refrigeración, ¿no? O sea, el frío. el frío, ¿no? Sí. Exacto. Por ejemplo, yo puedo decir que un cerillo, ¿cuál es su entrada, cuál es su salida y cuál es su proceso?
La entrada vendría siendo sacar el cerillo de la caja. El proceso sería rasparlo con la lija. Sí, Sería podría que, ser. La entrada ¿no? es el oxígeno. Si no hay oxígeno, no prende, ¿eh? Las entradas es el material inflamable y el oxígeno. El proceso puede ser eso, como dices, la fricción con un esto. ¿Y cuál es la salida? Usar el cerillo, ¿no? La salida es el calor y la luz. Esa es la salida. ¿Ok? Ah, ya. Sí. ¿Ya? O sea, la entrada es lo que permite que funcione el sistema. El sistema es el proceso y la salida es lo que tú esperas del proceso. Y eso es lo que vamos a ver en los circuitos booleanos, diseñados a partir de la lógica booleana, del álgebra booleana. Ok. ¿Alguna duda, compañeros, hasta ahorita? No, profe. Un favor, el cuestionario me lo envían por correo. Con uno que me lo envíe, no sé, o me pongo de acuerdo o al azar. Diga uno, Me lo puedan. diga uno al azar ahorita, profe. Diga uno al azar ahorita. ¿Cómo? Diga un nombre ¿Cómo? al azar ahorita. Le digo que diga un nombre al azar. Adiós, al Ahorita. azar. Pues es que no es al azar. Osvaldo, ¿podrías contestarme el cuestionario? Oscar Osvaldo Rosales Martínez. Sí, el que está en el chat, ¿verdad? Me lo puedes entregar el viernes, no hay problema. Sí, nada más es como como una encuesta de servicio.